vamos a tener un tiempo para aprender un poco de la palabra de Dios. Así que vamos a hacer una pequeña oración para iniciar. Amado Dios, permite que podamos conectarnos contigo, Señor, en esta mañana, que podamos recibir de tu palabra, que podamos ser edificados, que tu palabra nos instruya y que pueda haber una transformación radical en nuestra manera de vivir. Gracias por este tiempo, por esta oportunidad. No permitas que nos podamos distraer, sino al contrario, podamos conectarnos ahí con lo que tú quieres hablarnos, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer esto y lo vamos a hacer despacio. ¿Listo? Dice así: les he dado tu palabra y el mundo los odia, porque ellos no pertenecen al mundo, así como yo tampoco pertenezco al mundo. Entonces, arrancamos con la preguntadera. ¿Quién está hablando? Jesús. Jesús está hablando. Y él está diciendo, les he dado tu palabra. ¿A quién les ha dado la palabra? En ese momento está hablando de los discípulos. Jesús le había dado su palabra a sus discípulos. Ahora, tengamos en cuenta esto. ¿Sabe usted algo de la Biblia? ¿Sabe usted algo de la Biblia? ¿Alguien? Levante la mano. ¿Saben algo de la Biblia? ¿No saben nada de la Biblia? ¿Un versículo? ¿Alguna vez han escuchado algo de la Biblia? ¿Sí? ¿Alguito? ¿Así sea poquito? Pues se trata de eso. Nos ha dado su palabra. ¿Alguien ha escuchado el camino de salvación en 5 minutos? ¿Sí? ¿No? No, pues yo lo voy a dar en 5 minutos. Resulta que Dios creó al ser humano para que fuera feliz con él. Pero en ese proceso de ser feliz con él apareció un enemigo, que es Satanás. Y Satanás trajo con él el pecado. Y el pecado dio como resultado separación. Y la separación de Dios con nosotros, o más bien de nosotros con Dios, porque nosotros fuimos los que nos apartamos, nos trajo una consecuencia, y es que somos hijos del diablo. Y como hijos del diablo, vivimos vidas miserables. Y al tener vidas miserables tenemos un destino terrible, que es el infierno. Pero Dios en su misericordia trae una solución, y es que trae un Salvador a nuestras vidas. Ese Salvador lo hemos conocido como Jesús, pero pocos hemos sabido que Jesús es el Cristo. Y el Cristo es la función más importante que ha venido a desarrollar Jesús en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque Él apareció como verdadero sacerdote. ¿Para qué? Perdón, como verdadero rey para vencer a Satanás, que fue el que trajo el problema. Apareció como verdadero rey, ¿para qué? Perdón, como verdadero sacerdote para perdonar nuestros pecados, que fueron los que trajeron separación. Y un verdadero sacerdote, verdadero profeta, perdón, lo enredé hoy, verdadero profeta para mostrar el camino al Padre. Y eso trae un resultado muy bonito, y es que el que cree en Cristo y lo recibe en su vida, se le da el derecho de ser hijo de Dios. O sea, ya no somos hijos del diablo, sino hijos de Dios. Y como hijos de Dios no tenemos vidas miserables, sino podemos realmente ser felices. Y siendo felices tenemos un destino, que es el cielo. ¿Y el cielo para qué? No para evitar el infierno, sino para vivir eternamente a su lado. Si usted no sabía eso, pues ya lo sabe. Creo que lo dije en 2 minutos, pues la fama me venía enredando. Pero este es el camino de salvación. Necesitamos conocer algo tan sencillo como esto. Y es cuando Jesús viene y dice, les he dado mi palabra. Les he dado mi palabra. Jesús mismo nos ha dado su palabra para que nosotros fuéramos edificados. Pero lo importante no es conocer la palabra. Lo importante es que lo que usted conoce de la Biblia, de la palabra de Dios, lo viva. Y aunque hoy estamos en un parque, estamos de pronto viviendo un ambiente diferente, no se afane, porque se trata de lo que vamos a hablar hoy. Miren lo que sigue diciendo la Biblia. Dice, y el mundo los odia. Entonces resulta que los cristianos, algunos cristianos, como dice, el mundo los odia, nos hemos tomado el tema muy en serio y decimos, no, es que la gente nos odia porque somos cristianos. Y resulta que tenemos que hablar de eso un poquito. Afuera no nos odian porque estemos siendo cristianos, sino porque como cristianos hemos adoptado unos comportamientos muy raros. Y nos hemos convertido en la persona difícil del barrio, en la persona difícil del trabajo,
nos hemos convertido en la persona difícil de la familia. Entonces nos hemos hecho odiar, no por lo que Cristo está hablando, sino por lo incómodos y quizás arrogantes que nos hemos vuelto por el hecho de decirnos que yo ahora soy cristiano. Porque es que el cristiano tiene algunas cositas que no son tan agradables, ¿no? Nos hemos vuelto un poco pretenciosos, nos hemos vuelto un poco antipáticos, porque creemos que no la sabemos todas, porque yo ahora conozco la verdad. Y se ha convertido en una forma de vivir que ha hecho que la gente nos odie. Pero si seguimos leyendo ese texto, dice, el mundo los odia porque ellos no pertenecen al mundo. Mire, tenemos que empezar desde ahí y me voy centrando en el tema. Estamos en el mundo, pero no pertenecemos al mundo. O sea, estamos acá, pero no pertenecemos acá. ¿Cómo así? ¿Alguien entiende esto que estoy hablando? Estamos acá en el mundo, pero no pertenecemos a este mundo. Entonces resulta que esto tiene mucho que ver con lo primero que hablamos. Él les ha dado la palabra y el mundo los odia porque no pertenecen, porque la palabra en nosotros empieza a edificar una nueva manera de pensar y por ende una nueva manera de vivir. Y la realidad es que deberíamos de estar viviendo de acuerdo a la palabra que está contenida en nuestro corazón. Y deberíamos de estar viviendo de esa manera. Pero difícilmente logramos vivir de esa manera, sino que hemos adoptado unas costumbres muy arraigadas en ciertas cosas que no son precisamente la Biblia. ¿Voy siendo claro o los llevo enredados? Listo, miren. Vamos a ir despacio. Él nos ha dado su palabra. El mundo los odia porque ellos no pertenecen al mundo. Así como dice Cristo, yo no pertenezco al mundo. ¿Cómo murió Cristo? ¿Cómo fue la muerte de Cristo? Todos la sabemos, fue en la cruz, fue lacerado, ¿sí? Algunos, no sé si sabían que le arrancaron la barba, que lo escupieron, que le enterraron una corona de espinas. Todo eso lo hemos escuchado y lo sabemos, ¿no es cierto? Pero resulta que cuando él dice, me odiaron, no lo odiaron por ser el Hijo de Dios, porque muchos no sabían que era el Hijo de Dios. Digámoslo de esta forma, no lo odiaron por ser cristiano. A él lo odiaron por su mensaje. A él lo odiaron por lo que él decía, porque lo que él decía, él lo vivía. Entonces él se convirtió en una persona incómoda por su manera de vivir. Y nosotros muchas veces nos convertimos en personas incómodas, no por nuestra manera de vivir de acuerdo a la Biblia, sino por nuestra manera de vivir que nos enseñaron. Y ahí quiero empezar, ahora sí, a introducirnos en el tema. Por esto, cuando Cristo viene y trae su mensaje a nuestras vidas, debe establecer en nosotros convicciones o ideas tan arraigadas que se convierten en nuestra manera de vivir. Ahora presten atención a lo que voy a decir. Vamos a traer ese tema a nuestros días, a lo que nosotros vivimos. Resulta que hoy en día no nos afanamos porque nos odien. Cada uno está viviendo a su manera. Y ese no es el problema, eso no es algo tan grave. Hoy en día cada uno vive como le parece, como le gusta, como se le antoja o como se le da la gana. ¿Sí? Digan o no digan. Y aunque todos en el fondo nos preocupamos por el que dirán, nos hemos ido acostumbrando a que digan. Sean cristianos, no sean cristianos, cada uno se está acostumbrando a vivir como quiere. Pero resulta que poniendo ese tema aquí en nuestro hoy, tenemos que hablar de algo importante, y es de la iglesia. ¿Cómo vemos la iglesia? ¿En qué se convierte la iglesia para nosotros? Resulta que nosotros somos una iglesia un poco diferente, porque somos una iglesia que se desarrolla en un parque, ¿sí? Pero ¿qué nos hace diferentes? Que no estamos dentro de un local, pero estamos haciendo el mismo culto que como estaríamos haciéndolo en un local. Solo que lo estamos haciendo en un parque. Pero digamos que el protocolo lo estamos haciendo igual. Porque la iglesia tiene la necesidad
particular de generar estructuras. Y nos gustan las iglesias estructuradas, ¿no? Entonces establecemos el ministerio de alabanza, y establecemos el ministerio de ujieres, y establecemos... ¿Qué otro ministerio ayúdenme a pensar, por favor? ¿Cómo? La consejería, el ministerio de parejas, el ministerio de jóvenes, ¿sí? Y qué bonito es ir a una iglesia que está así organizada, ¿no es cierto? ¿Sí? Es chévere ir y encontrar la persona que le da a uno la bienvenida en la puerta, y acá perdieron porque no hay puerta. ¿Sí? Es chévere cuando uno va a la iglesia y lo ubican en una silla, mire, siéntese acá, bienvenido, su abrazo. ¿Sí? Es bonito llegar a una iglesia así. Pero también hemos formado cristianos asimismo estructurados. Entonces decimos no, es que el cristiano tiene que vestir así, el cristiano tiene que hablar así, el cristiano tiene que verse así. Y nos han estado brindando estructuras, pero acá vamos a empezar en la parte fea del tema, ¿sí? Y es que nos hemos convertido en iglesias muy estructuradas, muy organizadas, muy bonitas, pero tenemos que tener en cuenta lo que dice ahí, y es que nosotros recibimos el mensaje y debimos haber sido formados por el mensaje, no por una, y pongo unas comillas bien marcadas, no ser formados por una iglesia, ni por una organización que nos dice cómo debemos ser y hacer. Y es que uno se acerca a ciertos cristianos y uno nota de qué iglesias son. No por pertenecer a un mensaje de Cristo, sino por una organización. Y decimos es que el mundo nos odia. Pero no los odia por el mensaje que llevan, sino por la conducta arraigada que adquirieron de una organización. Y eso se empieza a poner un poco más difícil. No sé si me estoy dando a entender. Pero mire esto. Resulta que es difícil hablar de un tema cuando por muchos años lo que llamamos iglesia nos ha brindado un modelo o una forma de lo que tenemos que ser. Y la iglesia se convirtió no en el cuerpo de Cristo, sino en un escondite para no perdernos en el mundo. Cuando la oración de Cristo es, ellos no pertenecen al mundo, entonces como no pertenecen vamos a esconderlos dentro de una organización para que no se nos pierdan. Y este tema que quiero llegar a puntualizar me parece demasiado serio, porque aunque estamos en un parque, estamos haciendo el culto como si estuviéramos dentro de un local. Y nos hemos acostumbrado a que cada domingo venimos, o cada domingo va cada persona a su iglesia, y ha adquirido una estructura, pero probablemente muy distanciada de lo que es el mensaje de Cristo. Y aprendemos formas, y nos hemos escondido dentro de una organización para no contaminarnos y perdernos en el mundo. Ahora quiero ir avanzando, porque déjeme decirle algo. La iglesia no puede convertirse en el escondite para apartarnos del mundo. Voy a leer un poco de lo que tengo acá. Nos sacaron de nuestro ambiente natural, de nuestro medio de expresión, el deporte, las artes, las comunicaciones, el socializar, y nos llevaron en cautiverio. Nos dijeron cómo ser, cómo expresarnos, qué hablar, y nos encerraron pensando que así nos sacarían del mundo. Y nos aislaron pensando que esa era la solución. Entonces cuando nos dicen, no, mire, es que no se pueden contaminar en el mundo, hicieron lo mismo que hacemos cuando tenemos un animalito. ¿Cómo es un pajarito en su ambiente natural? Libre. ¿Para dónde se va el pajarito? Para donde tiene su nido. ¿Sí? Y va y busca la comida, ¿dónde? A donde la encuentra, donde él sabe que está. ¿Sí? Pero cuando se lo llevan en cautiverio, lo encierran y aunque él canta, no canta igual.
Y la gente feliz con el pajarito y le tiene que llevar la comida y comer lo que la persona le lleva. ¿No es cierto? Pues resulta que el cristiano lo rescataron del mundo y se lo llevaron cautivo o lo llevaron en cautiverio y le dijeron qué tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer, qué tiene que pensar, cómo tiene que actuar, cómo tiene que vestirse, cómo tiene que comportarse. Y aparentemente está bien. ¿Quién va a decir que está mal? Si lo sacaron de un ambiente de pecado y lo trajeron a un ambiente de santidad. Pero resulta que no nos enseñaron como dice la Biblia. Tomen nuevamente la Biblia, Juan capítulo 17, verso 14. Y el 14 lo leímos, pero olvidamos lo que sigue. Miren lo que dice el 14. Les he dado tu palabra y el mundo los odia, porque ellos no pertenecen al mundo, así como yo tampoco pertenezco al mundo. Y la iglesia trabajó en apartarlos del mundo, pero se les olvidó lo que decía el versículo 15, que ¿quién lo dijo? Jesús. Miren lo que dice. No te pido que los quites del mundo. Pero la iglesia ha trabajado en quitarnos del mundo para que no nos perdamos. Cuando la oración de Jesús al Padre es, Padre, no los quites del mundo. Déjalos ahí. ¿Sí habían pensado en esa frase? En que nosotros necesitamos vivir en este mundo. Aunque no pertenezcamos, vivimos en este mundo. Pero nos hemos encerrado en una burbuja llamada iglesia que nos aparta de la contaminación del mundo, que nos aísla del pecado, cuando el problema del pecado no estaba en el mundo. El problema del pecado estaba en el interior del corazón del ser humano. ¿O no es eso lo que dice la Biblia? Y es impresionante cómo pensamos que al estar acá reunidos vamos a ser más santos. Al estar acá reunidos nos vamos a contaminar menos. ¿Y es que no hay gente que se pierde dentro de la iglesia? ¿No hay gente que ha continuado pecando estando dentro de la iglesia? Porque pensamos que al estar reunidos entre cuatro paredes ya estamos cumpliendo el objetivo y el objetivo no era ese. O si no, Jesús hubiera dicho, Padre, enciérralos entre una iglesia. O Padre, llévatelos de una vez para el cielo. Pero él dijo, déjalos en el mundo. ¿Y qué embalada que nos pegó? Porque hubiéramos querido que nos santificara y ya quedáramos allá. No. Nos ha santificado, y eso lo vamos a ver más adelante, pero para vivir en el mundo. Pero nosotros no nos queremos hacer a la idea, sino que nos aislaron. Y yo podría atreverme a decir esto, nos castraron el corazón. Porque la forma en la que nos expresábamos, nos la cambiaron. Porque aunque acá hay diferentes formas de expresarnos, algunos son artistas, algunos son muy dados a hablar, ¿sí? Hay personas que se expresan de diferentes maneras. La iglesia dijo, no, así no puede ser. Tiene que ser como la iglesia dice. Y nos impartieron una religión, pero no nos impartieron a Cristo. Nos impartieron un modelo que no es precisamente lo escritural. Y nos hemos acostumbrado tanto a esto que cuando intentamos salirnos, nos asustamos. Cuando intentamos salirnos sentimos que está mal. Ay, no, porque es que la iglesia no lo había hecho así. Pero resulta que el que dijo que nosotros debíamos estar en el mundo fue Jesús. Ahora, sigo avanzando. Lo que él dijo es, lo que pidió al Padre es, no los quites del mundo, sino protégelos del maligno. O del mal, dice la Reina Valera. Y resulta que nos enseñaron fue a escondernos del maligno. Y lo máximo que nos enseñaron fue a hacer guerra espiritual porque hay que derrotar a Satanás porque él está bajo nuestros pies.
Pero cuando salimos al mundo, nos paramos allá afuera, el mundo nos come. Porque nos enseñaron a vivir en cautiverio. ¿Ustedes saben qué pasa cuando un animal salvaje lo sueltan, estando en cautiverio, lo sueltan en su hábitat natural? Se expresa fácil, Expresa fácil. se muere muy fácil, porque no sabe cómo enfrentar el ambiente para el que fue creado. Exacto. Y eso es lo que ha pasado con el cristiano. Lo enseñaron a vivir un cristianismo dentro de la iglesia. Pero Jesús lo mandó para el mundo. Como perdieron sus habilidades, entonces el mundo se los come. Y no le enseñaron, o no nos enseñaron a guardarnos del mal, sino a escondernos dentro de la iglesia. Y eso suena sumamente contradictorio a lo que siempre nos han enseñado. Pero es que la Biblia es clara. Y lo que dijo Jesús es claro. Déjenme leerles lo que yo escribí. Porque es que cuando trato de escribir ese tipo de cosas es para no perderme en medio de lo que uno logra hablar en el mensaje. Mire esto. Lo que debieron enseñarnos era a que nos cuidáramos del maligno, de sus artimañas, cómo estar entre ellos, pero rompiéndolos a ellos desde adentro. Pero nos enseñaron a verlos con miedo. ¿A quiénes? Al mundo y a la gente del mundo. Como si los débiles no fueran ellos, sino nosotros. Así nos han enseñado. Como que ellos son los que están al control. Cuando las personas que deberían estar al control somos los hijos de Dios. O sea, ellos tienen más capacidad y más poder para dañarnos que nosotros para transformarlos en hijos de Dios. Pero como nos escondieron, cuando usted asoma la cabeza, usted sale asustado. Entonces, olvidamos lo que dice la Biblia nuevamente. Jesús dijo algo ahí en Mateo 10, capítulo 10, verso 16. Esto lo dijo Jesús cuando estaba enviando a sus discípulos. Les dicen, miren, los envío como ovejas en medio de lobos. Él lo dijo, vengan, los escondo acá dentro de la iglesia porque ustedes son ovejas y afuera se los come el lobo. No les dijo eso. Les dice, los voy a mandar allá afuera, ustedes son ovejas, y los voy a mandar como si estuvieran entre lobos. Pero miren lo que dice, por lo tanto, sean astutos como serpientes. A mí me fascina tanto ese versículo, porque el cristiano se ha vuelto más apelotardado. Que me contaminan, me dañan. No, hermano, sea astuto. Y eso no lo dijo ni San Pablo, ni San Pedro, ni ninguno de los apóstoles, ni San Juana, ni San Angelita, ni San Jimet, ni San Kevin. Eso lo dijo Jesús. Les dijo, ya los voy a mandar allá, pero allá van a estar en riesgo. Pero sean astutos. Entiendan lo que ustedes son. Dice, e inofensivos como palomas. ¿Se le ha sacado el mal genio a un cristiano? Dice, ay, se me salió el viejo hombre. No, hermano, usted nunca fue manso. Lo que pasa es que le enseñaron fue a vivir escondido. Ahí, dentro de un caparazón, que cuando sale del caparazón realmente saca lo que usted es. Entonces le enseñaron fue a vivir exteriormente. Pero si nos hubieran dejado en nuestro hábitat natural, hubiéramos aprendido a identificar las obras del diablo y a pelear de frente contra esas cosas. Pero nos perjudicaron al escondernos dentro de la iglesia. O de lo que llaman iglesia. Porque es que la iglesia no son las cuatro paredes ni una organización. La iglesia no es el cuerpo de Cristo. Y Cristo no fue el que nos mandó a vivir en el mundo. Y no fue Cristo el que nos dijo, oiga, espere, sean avispados, sean astutos como serpientes. Anden en la jugada, porque ustedes deben estar ahí, porque tienen una tarea que cumplir. Miren, este texto, estos días, de verdad que me rompió la cabeza.
Porque es que nos enseñaron tanto a estar escondidos que nos llevaron a perder las habilidades que teníamos. Porque es que las habilidades que teníamos las puso Dios en nosotros, no el mundo, no el diablo. Pero nos dijeron qué, cómo y cuándo hacer las cosas. Y es que si no las hacíamos así, entonces estábamos mal. Miren, este mensaje no es para predicarlo precisamente en un parque. Este es un mensaje para cristianos. En el parque no se sale a enseñar a cristianos. Por eso es el lugar que tenemos y esto yo se lo tengo que decir. Pero nos acostumbramos tanto a hacer lo que nos dijeron que olvidamos ser lo que Cristo hizo en nosotros. Voy a leer. Dice, nos aislaron, nos quitaron las fuerzas cuando necesitábamos estar juntos para ser fuertes. Nos impidieron expresarnos cuando el contenido fresco que debió hablar el mundo, su idioma, lo teníamos nosotros, que éramos los cristianos. Entonces ellos hablan de lo que ahora escuchamos. Y nos toca aguantarnos. Así como ganarlos cuando creemos que encerrados hacemos más. ¿Cuándo vamos a irnos a ganar a la gente del mundo? Si estamos encerrados dentro de una organización. Piensen esto. Nosotros hablamos de cultos cuando ellos estaban llenando estadios. Nosotros hablamos de llenar estadios hace unos años cuando ellos ya tenían el control de la televisión y de la radio. La iglesia tomó el control de la televisión y de la radio cuando ellos ya tenían el control del internet. Y ahorita la iglesia está tomando el control del internet, pero resulta que ellos ya están hablando del metaverso. Ellos van más rápido que lo que nosotros llamamos iglesia u organización. Y el problema está en que Cristo nos mandó a vivir allá y a tomar el control de esas cosas. No a estar escondidos dentro de una iglesia asustados. Mano, hay mucho más que venirnos a sentar en un parque. Acá, gloria a Dios, estamos certificando en un parque y nos miran. Pero el problema no es ese. No era sacar el culto a un parque. Era llevar a Cristo al parque. Y hay muchas formas. Se parece, pero no es lo mismo. Ese don de servir a otros lo necesitamos muchísimo. Pero sigamos leyendo, que me digan que es carreta mía. Dice, ayúdalos con toda la fuerza y la energía que Dios te da. Así cada cosa que hagan traerá gloria a Dios por medio de Jesucristo. A Él sea toda la gloria y todo poder por siempre y para siempre. Amén. El propósito que tiene cada ser humano en la vida es darle gloria a Dios. Y acá dice que la forma en la que le damos gloria a Dios es haciendo o utilizando el don que tenemos. Lo digo de otra forma, si usted se está escondiendo tratando de ser el mismo cristiano que está al lado, pues usted está perdiendo el don que Dios le dio y por ende no va a poder glorificar a Dios. Tenemos muchas formas de expresar lo que Dios nos ha entregado. Muchos dones, muchas capacidades, muchas habilidades. Pero estamos cerrados en seguir haciendo lo mismo que llevamos haciendo 20, 30 años, 50 años y más. Pasamos una pandemia, nos asustamos, le echamos mano a las redes sociales, se acabó, estamos relajados porque ya nadie se infecta extrañamente, uno que otro resulta con COVID, pero volvimos a lo mismo de siempre. Al mismo servicio, a la misma reunión, al mismo culto. Cuando esa sacudida fue para Dios decirnos, oiga, hay otra forma, hay que salir, hay que hacerlo de otra manera. Pero nosotros volvemos a lo mismo, porque es que acá no nos contaminamos. Acá no nos dañan. Acá no pecamos. Acá nos libran del mundo, cuando nos mandaron a vivir en el mundo y a afectar a ese mundo con lo que tenemos dentro de la iglesia. Entonces resulta que pasan los años y la gente, al estar encerrada dentro de la iglesia, les tengo que decir algo feo, y es que se hace vieja dentro de la iglesia. Y he hablado con personas, no, es que yo ya soy viejo, ¿cuántos años tienes? No, 40. Dios mío.
Entonces los que ya pasamos de 40, no, Dios, ya es que, sí, no. Es más, miren, 50 y tantos, 60 y tantos. El problema de ser joven o juvenil no está en el número de años que tenemos, está en nuestra manera de pensar, en lo que tenemos en el corazón. Ay, no, ya soy viejo para eso. Ay, yo prefiero un culto tranquilo. ¿Cuándo nos mandaron a hacer cultos tranquilos? ¿Dónde dice eso la Biblia? ¿No dice que el reino de los cielos lo arrebatan los violentos? Ay, no, pero a nosotros nos dejaron en cautiverio. Nos cortaron las garritas. Y luego nos representábamos al león de Judá. Ay, no. No seas brusco, no seas así, no hables de esa forma. Hermanos, nosotros deberíamos de ser mucho más agresivos en nuestro cristianismo. No sé si me estoy dando a entender con eso. Nosotros deberíamos de ser mucho más intencionales en lo que creemos, mucho más agresivos, para que allá en el mundo se den cuenta de que ser cristiano es lo que realmente necesitan ser. Voy a leerlo y ya te doy la palabra, Angelita. Miren lo que sigue diciendo. En el ambiente natural, o sea, cuando usted está en su ambiente natural, usted debe madurar, porque si no, el mismo mundo o su ambiente natural lo acaba. Pero nosotros somos maduros dentro de la iglesia. Y cuando nos ponen en el ambiente natural, pues resulta que no somos ningunos maduros espirituales. Cuando nos ponen en el ambiente natural, terminamos haciendo lo mismo porque no nos acostumbraron a vivir dentro de la gente que nos puede contaminar. Y terminamos contaminados como ellos. Porque realmente nunca maduramos. El maduro, una persona madura espiritualmente, no toca estar llevando la comidita. No toca estar diciendo, ¿ya oraste? ¿Ya leíste la Biblia? ¿Sí? Mira, escúchate este mensaje. Hazte este devocional. No, el maduro sabe lo que tiene que hacer. El que es maduro en su ambiente natural, el animal salvaje que es maduro, va y busca su comida. Ya no está esperando a que la mamita leona le traiga la comida. No, ya maduró. Laura va a cazar. ¿Sí? Él tiene activas sus habilidades, sus capacidades. Está en su ambiente natural. Sabe cómo moverse en medio de esto. Pero no se deja afectar por eso. Miren, el cristiano maduro, lo voy a leer como lo tengo. En el ambiente natural, al madurar no estás a expensas de que te alimenten, tú buscas tu alimento. No estás a expensas de ser cazado por el pecado, sino que tú arrebatas lo que te impide avanzar porque tienes el carácter de Cristo forjado en tu interior. No te etiquetan, no tienes un molde, no buscas replicarte o hacerte igual que el del lado, porque es ser original como Cristo nos hizo originales a cada uno de nosotros. O sea, no podemos estar pretendiendo ser como los del lado, cuando Dios nos entregó algo que es muy propio en nosotros. Por eso en algún momento les decíamos, mire, donde usted esté, sea origen. Pero para ser origen no tiene usted que estar acá encerrado dentro de la iglesia. Sí, acá aprendemos, acá nos formamos, pero tenemos que echar mano a todos los medios que tenemos. Sigo leyendo. Finalmente, para eso nos dejaron en el mundo. No nos mandaron a escondernos del mundo, sino a vivir en el mundo. Guardándonos del mal, sí. Pero es inevitable que estemos acá en medio del mundo. El mundo lo tenemos nosotros que afectar, no es que Él nos tenga que afectar a nosotros. Tenemos que aprender a vivir en el mundo y darles lo que Dios nos ha dado a nosotros. El verso 20 de Juan capítulo 17 dice lo siguiente. No te pido solo por estos discípulos, sino también por los que creerán en mí por el mensaje de ellos. O sea, ¿de quiénes? De los que estábamos en el mundo, en ese momento de los discípulos. Te pido que todos sean uno, así como tú y yo somos uno. Es decir, como tú estás en mí. Padre, yo estoy en ti
y que ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Cuando nos hemos encerrado en la iglesia, hemos callado el mensaje de Cristo. Hemos dejado de hacer lo que tenemos que hacer. Conmigo pasó. Yo tenía muchos amigos con los que salía a montar en cicla. Y me dijeron, usted se va a contaminar, y me encerré en una iglesia. Cuando pasaron los años dijeron, toca que traiga a un nuevo. No, yo no tenía amigos. Mis amigos eran los de la iglesia. ¿A quién iba a predicar? Cuando estando con ellos era más fácil haberlos afectado desde adentro. Así nos ha pasado como iglesia. Eso es un pequeño ejemplo de lo que está ocurriendo. Nos están encerrando dentro de la iglesia cuando la tarea es para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Dónde teníamos que vivir? En el mundo. Allá afuera, afectando con lo que somos y con lo que hacemos el mundo. Sí, viviendo en santidad. Es que este texto es mucho más amplio. Pero mire lo que dice el verso 16 y 17. Dice, al igual que yo, ellos no pertenecen al mundo. Hazlos santos con tu verdad. Enséñales tu palabra, la cual es verdad. ¿Han escuchado el versículo? Santifícanos en tu verdad, tu palabra es verdad. Pues resulta que nosotros podemos vivir en santidad conociendo la palabra de Dios. Pero nos enseñaron modelos de iglesia, pero no la palabra. Nos enseñaron cómo es una organización, cómo es un culto, pero no el mensaje de Dios. Entonces no tenemos herramientas para vivir en santidad en medio del mundo. Porque finalmente dice, así como tú me enviaste al mundo, yo los envío al mundo. Miren que es que no es mi carreta, lo dice la Biblia. Y me entrego por ellos como un sacrificio santo para que tu verdad pueda hacerlos santos. Santos allá afuera en el mundo. Dando de lo que Jesús nos dio y nos mandó a hacer. Esto tiene que cambiar. No podemos seguir haciendo los mismos cultos, las mismas reuniones, siguiendo los mismos modelos. Mire, nosotros somos misioneros por naturaleza. Todos tenemos que hacer misiones, llevar el mensaje. Algunos de una forma más intencional que otros. Pero esto lo he venido aprendiendo e interiorizando y haciéndome consciente de no podemos encerrarnos siguiendo los mismos modelos. Somos misioneros. Origen es una iglesia misionera. ¿Y qué son las misiones? Tenemos que salir, tenemos que llevar este mensaje. Eso somos y eso hacemos. Y para lograr el objetivo tenemos que reinventarnos. O sea, tenemos que volver al origen para entender lo que somos y poderlo hacer realmente desde lo que Cristo nos mandó a hacer. No podemos seguir replicando lo que hemos venido haciendo por tantos años, porque finalmente es a uno que otro que hemos llevado el mensaje, cuando realmente podríamos estar conquistando a muchas personas y cambiándoles la vida, llevándoles el mensaje realmente de Cristo con nuestra manera de vivir. Porque como aprendíamos por ahí, no sé si se nos ha olvidado, nosotros somos el mensaje. Nosotros somos el mensaje. Nosotros somos el reflejo de Cristo. A través de la palabra somos forjados, pero para reflejarlo con nuestra manera de vivir. No somos cristianos cuando venimos a la iglesia. No somos cristianos cuando cargamos la Biblia debajo del brazo, sino cuando lo vivimos. Cuando estamos dentro del mundo compartiendo con una persona que no es cristiana y tenemos la oportunidad de mostrarle cómo se hacen las cosas realmente. Ay, no, es que me contamino. No, no se contamina, porque la palabra de verdad lo santifica. La palabra es la que nos dice hasta dónde debemos llegar. Espero que haya sido claro el mensaje. Estamos llamados a vivir en este mundo y a afectar este mundo. Así que le invito a que se ponga sobre sus pies. Usted que está conectado, quizás haya escuchado este mensaje, espero que haya sido claro. Quizás repetitivo, pero necesitamos entender cuál es el mensaje